Eta dakizue. Y como bien sabéis, señoras y señores, Gutun Zuria nos transporta y traeremos aquí las letras y las personas expertas en letras, porque la literatura nos lleva más allá de los libros. La palabra va más allá de esas hojas de los libros y nos pone en contacto con otras disciplinas artísticas. Sigue en castellano. Era de las muchas conversaciones que van a tener lugar en este festival de las letras y la palabra. Como decía, un encuentro en el que la escritora Leila Guerriero y el escritor Rodrigo Fresán nos comparten el cómo, cuándo y por qué de su arte y de su profesión. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Hola, buenas noches, es un gusto estar aquí. Le decía a Leila que siendo argentinos ella tendría que estar aquí acostada y yo aquí psicoanalizándola. Pero vamos a invertir los términos para no dar esa imagen tan lamentable, ¿no? La primera pregunta sería, ¿en qué la puedo ayudar? No, la primera pregunta es, ¿y a usted qué le parece? Bueno, más o menos lo mismo. No, bueno, es un gusto estar aquí, realmente. Conversar con Leila siempre genial. A Leila la conozco desde su edad de piedra profesional, ¿no? Creo. Totalmente. Y ya me Periodo conoce a mí desde mi jurásico. edad de bronce, me parece. Yo estaba en la edad de bronce más o menos, un poco apenas. Vos siempre más estuviste en la edad del adelantado. diamante. No. Pero no, de verdad, es un placer y un privilegio. Igual. Leila, como ya la escucharon, es exageradísima en lo afectuoso, en contraposición a lo precisa que es en lo profesional y en sus textos. Alguna vez escribió sobre mí que yo le había enseñado a leer, lo cual es absurdo, pero yo sí puedo decir que a mí Leila Guerriero me enseñó a leer a Leila Guerriero y la verdad que mi mundo es mejor desde que aprendí a leerla, ¿no? Gracias. Ha sido un placer verla no crecer, porque creo que llegó hecha y ya con las cosas muy, muy claras, pero sí ver el creciente reconocimiento que se le dedica y merece. Y bueno, no me voy a extender mucho más en esto para que hable ella. Son unas preguntas que tengo aquí anotadas en el teléfono, lo siento. Hablando de inteligencias artificiales. Sí, eso es horrible, pero bueno, ya. Para empezar, esto lo conversamos, hay un fragmento en tu último libro, La llamada, que ha sido y es un verdadero fenómeno, tanto en calidad, pero también en repercusión, que es un párrafo que se repite a lo largo de todo el libro con mínimas, me parece, ínfimas y muy sutiles variaciones y que me parece que es una buena manera de empezar porque creo que funciona no como un mantra tuyo, porque es demasiado largo, pero sí como una especie de plegaria o de dogma o de estética o de ética, ¿no? Y dice así, a lo largo de cierto tiempo, días, semanas, meses, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. Después, a lo largo de cierto tiempo, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas. O sea, aquí usas el plural, pero me parece que estás hablando muy personalmente de tu oficio y de tu arte y de tu método un poco, ¿no? Funciona un poco. Sí, es como, bueno, gracias Rodrigo por compartir esta conversación. Siempre cuando uno habla con Rodrigo es una de esas personas, voy a seguir exagerando, perdón. Basta, por favor.
que no es exagerar. Es una de esas personas cuya inteligencia hace que uno se sienta más inteligente, ¿no? Y hay pocas personas así con las que uno se cruza. Así que si encuentran a alguien así, atesórenlo. Yo lo atesoro. Bueno, ese párrafo que mencionás, creo que Rodrigo leyó el libro inédito. Por supuesto, mucho después de que yo lo entregara a mi editora y cuando ya estaba todo, se lo entregué, se lo mandé. Pasó algo bastante extraño, que fue que, creo que esto lo puedo contar, nos leímos los libros de ambos, que ambos estábamos escribiendo. Rodrigo había terminado, o más o menos, sí, terminado, digamos, faltaban pequeñas cosas de una novela monumental que se llama El estilo de los elementos. Yo estaba acá en España y de alguna manera me preguntó si yo quería leerla. Y yo le dije que sí, que por supuesto. Y me la envió y quedé muy impactada porque al terminar de leerla me di cuenta de que los libros que él había escrito y el mío, La llamada, eran libros primos hermanos. De alguna forma, Bueno, Rodrigo... nos lo presentamos mutuamente además cuando Sí, salieron los libros. exacto. ¿No? Porque el libro de Rodrigo, bueno, es una reconstrucción maravillosa y espantosa, aterradora de todos los años de la dictadura en la Argentina, de un niño, Land, un personaje absolutamente entrañable y delicioso. Y bueno, y el libro La llamada de alguna forma es como la etapa adolescente de todo eso, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando leíste el libro inédito, La llamada, reparaste muy particularmente en esa frase, que fue una frase que surgió de alguna manera cuando el libro ya estaba muy, muy, muy avanzado y yo necesitaba montar algo así como las vigas de la estructura, que hubiera algo muy potente, muy fuerte, que separara de alguna forma un periodo porque el libro, bueno, es como cuenta una historia muy tenebrosa de una mujer que fue detenida, secuestrada por los militares en el año 73 en mi país, en la Argentina, y todas las atrocidades que le sucedieron, pero también cuenta la vida presente de esa mujer, que es una vida buena, se llama Silvia Labairu, como verán es un apellido vasco. Entonces necesitaba que de alguna forma las partes más livianas de este texto, en las que ella, que es una mujer sumamente, digamos, inteligente, pero también es atropellada, es despistada y se producen muchas situaciones, bueno, casi jocosas, diría yo, se separaran de los momentos del pasado en los que iba a reconstruir la historia horrorosa que le había sucedido. Y surgió de pronto este mantra, esta frase larga que se repite con diferentes variaciones muy pequeñas, y creo que está puesta 8 veces a lo largo del libro. Y de alguna forma yo lo sentí como una especie de aviso para navegantes. ¿Viste esta cosa de los mapas antiguos? A partir de acá, monstruos. Más allá hay monstruos, claro. Sí. Y en cuanto a lo que vos decías, esta especie como de frase que condensa un poco la estructura, el método, perdón, creo que la frase en sí es como que condensa también la enorme dificultad que creo que atravesamos los que escribimos no ficción, que es meter en la misma historia dos fuerzas muy potentes que están en un choque, que es la fuerza de dos tiempos, el pretérito y el presente. Cuando vos haces una investigación para un perfil, como es este caso, o para lo que sea, te pasás muchísimos meses viendo a una persona y a 200 personas más, acompañándola, en este caso a la ex Escuela de Mecánica de la Armada, a tomar un café con su amiga, a elegir ropa, un viaje en taxi. Y en todos esos periodos te va contando la historia de su vida. Entonces, toda esa observación del tiempo presente, sus movimientos, sus gestos, la forma de vestirse, tiene que entrar en el texto para que el texto sea dinámico. Yeah. Pero también choca con esa cosa del pasado que es mucho más rígida. Entonces, la frase de alguna manera condensa esa dificultad. Y también un horror primigenio que yo tenía en el libro, y es ver todas las pequeñas cosas que tuvieron que pasar y cómo si ella no hubiera ido a determinado lugar ese día y se hubiera doblado en una esquina. Es lo que nos pasa a todos, digo, ¿no? Y desde entonces tengo como muy instalada una pregunta bastante perturbadora, que es en general, ¿no? Que me parece que es una pregunta muy, muy, muy de
Doctor, quiero saber qué piensa de esta pregunta. Supongo que cambiamos de lugar. Dale. No, es la pregunta que hubiera pasado sí, ¿no? O sea, si uno hubiera tomado otro camino, si uno se hubiera ido con otra persona, si uno hubiera what hecho... if, What if. sí. Que me parece una pregunta aterradora. Y en la vida de Silvia Lavairo hay muchos de esos what if, Yeah. ¿no? Y la frase intentaba condensar un poco eso, como siempre uno hace, ¿no? Que Yeah. trata de que cuando uno encuentra algo que quiere decir de manera potente, el fondo y la forma sean como una cosa que no se puede desencastrar Yeah. una de la Yeah. otra. Yeah. Mucha gente lo leyó el libro y iban avanzando en el libro y me mandaban mensajes diciendo, Leila, te quiero avisar que hay una errata en el libro. Hay una Claro. frase que se Ya, repite. ya. Digo, bueno, ¿qué puedo esperar de estos comentarios? Ya, O por ya, otro ya. lado decía, a lo mejor tienes razón y soy tonta. Ya, ya, No, las dos posibilidades. ya. Pero bueno, el verbo clave de esa parrafada es pasar y es lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, vos trabajás evidentemente con la realidad, es Sí. tu material primigenio, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de esa frase de Nabokov que me encanta, que dice la palabra realidad debería escribirse siempre entre comillas, Sí. ¿no? Y supongo, como hablabas ahora del what if, digamos, que también en muchas de las personas que investigas o que te responden a tus preguntas, en algún caso te deben responder con un what if que no pasó necesariamente, pero les hubiera gustado que hubiera pasado, ¿no? Tenés a esta altura del partido ya una especie de, como decía Hemingway, de shit detector, ¿no? De detector de mierda cuando te quieren colar alguna cosa, como se repregunta, se vuelve sobre lo mismo para ver si cambió la versión. Hiciste un curso en la CIA de interrogatorio. Sí, eso. ¿Eh? Sí. Un poco, Sí, en la KGB también. Voy probando distintos lugares. Ya. Sí. No, por un lado, yo creo que con el tiempo, el paso del tiempo, uno ve mejor y ver mejor quiere decir escuchar mejor. Pero Entonces, ver mejor es percibir mejor las mentiras de los otros. también. Y en la vida privada, o sea, ¿te desenchufás, por ejemplo, con amigos y con tu pareja, o estás siempre prendido eso para ver si te mienten? No, me desenchufo por completo. Te podés desenchufar. Sí, me desenchufo por completo. No, yo no, con mis amigos hablo de una No, porque tal manera- vez llega un momento en que ya no podés desenchufar. Preguntaba por eso. Sí, no, creo que no. Bueno, mi pareja casi no habla, entonces es muy fácil desenchufarse, digamos. Y Es por- como un y por eso- lenguaje, sí. un idioma gestual. El Y del por eso llevan muchísimos años juntos también. por eso- 30, el 8 de mayo cumplimos por eso, 30 años. Por eso, ya. Sí, que yo lo llamo en las columnas el hombre con quien vivo y una vez Joaquín Sabina me dijo, es genial que lo llames el hombre con quien vivo, porque siempre puede ser uno distinto. Claro. Y me pareció buenísimo, digo, claro, encontré la Muy respuesta bueno, muy perfecta. bueno. Es muy buena. Muy bueno. Como estás- Pero es siempre el mismo, lamento desilusionarlos. Ya. Si es que estaban ilusionados. Pero no hay disfraces, no hay ninguna cosa rara. ¿Cómo? No hay una barba postiza, una peluca. No. No. Vale. Todo eso lo uso cuando voy a la CIA Ya. a tomar el curso. Vale. No, sí, creo que uno tiene una especie de detector. A mí sí me llama la atención a veces cuando escucho historias que me cuentan o mi pareja o amigos, qué sé yo. ¿Cómo me cuentan ellos historias que les contaron otros y que a mí me resultan completamente inconsistentes? Y ellos las cuentan como, no sé, como la última Coca-Cola del desierto. Bueno, Y eso es el típico, mi vida sería una novela o no sabes lo que... sí, o no sabes lo que me pasó, ¿no? Pero no historias pero- de ellos, sino historias que recontadas, digamos. Yo digo, pero pará, ¿cómo puede ser que haya estado en la camioneta y al mismo tiempo Claro. atento a qué sé yo? Como que sí, tengo ese, pero no les analizo Sí, el discurso de ellos. pero el problema de eso es que antes te decían mi vida sería una gran historia para que la escribas y ahora te la dan escrita muchas veces. Sí. Ya directamente. Igual yo huyo de la gente que te dice mi vida Sería una gran historia. sería una gran historia. Sí, todo el mundo cree que tiene la gran historia, pero No, pero no. No, vos tenés una gran historia. No. Le estoy proponiendo hacerle un perfil en vivo. No, y pero lo que decías antes del shit detector, un poco, sí. Ya. Pero también, ¿sabes qué pasa cuando uno empieza a hacer, qué sé yo, cuando el trabajo empieza realmente a transformarse en todo un método? Ya. No contás nada más con el testimonio del protagonista. Ya. Entonces entrevistás a 40 personas que están alrededor, de ahí se van colando Ya. visiones distintas, contradicciones, tenés que confrontar, que Ya. ese es como un momento
la confrontación, ¿viste? Con el protagonista, de decirle, che, tu expareja me dijo otra cosa. Ayer te contaba la anécdota esta que me pareció genial, que esta biopic de Bob Dylan que se estrena el viernes, no sé si saben, el director compró el proyecto, compró los derechos del libro, entonces quiso conocerlo a Dylan y comunicarle el proyecto para recibir un poco su bendición, ¿no? Entonces se juntaron en un bar, cerraron un bar para ellos con una especie de operativo increíble. Llegó Dylan caminando con una capucha por la calle como si nada. Y entonces el director le dijo, señor Dylan, quiero que sepa que vamos a hacer una película, una biopic, ¿no? Una película sobre su vida. Y que Dylan lo miró y le dijo, ¿y de qué va a tratar? ¿No? Que es una butad dylaniana, genial. Es muy bueno. Pero me pregunto si muchas de las personas a las que vos llegás, después supongo que de haber hecho un casting y haber descartado posibles proyectos, a proponerles, o sea, que no creo que nadie te haya buscado para que, o sea, vos los vas a buscar a ellos. Sí, no, claro. Bueno, a veces ha pasado que alguien me propone escribir su cosa y no. Pero te preguntan de qué va a tratar. Vos decís, voy a escribir tu vida o una parte de tu vida y ellos te dicen de qué va a tratar. No. Por de qué va a tratar también me refiero a cómo va a tratar, de qué forma va a tratar, cuál va a ser el proceso, etcétera, etcétera. No, ellos no. Y si Silvia Lavairu, la protagonista de La Llamada, cuando íbamos avanzando en las conversaciones, a veces me miraba como entre la dulzura y la alarma y me preguntaba algo así como, ¿y tú ya sabes qué vas a hacer con todo esto? Porque como eran tantas conversaciones, a veces conversaciones de 4 o 5 horas, y ella veía además que yo iba contactando gente que la había conocido, que yo, no sé, tenía 97 entrevistas, no solo con ella. Es que eso ustedes no lo saben, pero ella me lo recuerda cada tanto porque yo le hago siempre la misma pregunta cuando está escribiendo un perfil para El País o un libro. Y me cuenta, por ejemplo, que las desgrabaciones de un perfil para la revista del Dominical del País son como 500 páginas a veces, por ejemplo. Sí, 250, entre 250 y 500, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre hay que hacer, yo creo que cuando haces el trabajo bien, en general te sobra un 40% de lo que investigaste. Yeah. Pero yo sí me hago esa pregunta, ¿de qué va esto? Porque esa es la pregunta que hace que tu perfil o tu crónica se distinga de una entrada en Wikipedia. O sea, un perfil de Rodrigo Fresán no puede ser una entrada de Wikipedia de Rodrigo Fresán. Pero, por ejemplo, ¿te pasó alguna vez de que empezaste y abortaste y dijiste esto no va, lo siento mucho? Una sola vez, pero fui cobarde y no dije esto no va, lo siento mucho. Dije yo te llamo. O mandaste a tu pareja que no hable, a que llame por teléfono, ¿no? Entonces se escuchaba la respiración. Darth Vader, ¿no? Claro. No, pero no, era una persona que era muy, pensé que había un tema interesante ahí. Y no era interesante. No, era muy... pero fue un error mío, digo. Yo no encontré manera de sacarlo de un discurso completamente aburrido y reiterativo y qué sé yo. Y creo que además en la casa hacía mucho frío y era invierno. Y yo me vi yendo a esa casa, no sé, 5 veces más a tener conversaciones de 4 horas con un señor que no me convidaba ni un té en esa heladera. Ya. Y dije, ya, chao. Me dijo, bueno, nos vemos. Le dije, por supuesto, te llamo. Y me fui. Huí al horizonte así, tiré la caseta. ¿Está aquí presente? No, es un señor que ni siquiera sabe que estoy hablando de él. O sea, ese hombre me olvidó al minuto. Nunca se dio cuenta que estaba con una persona, básicamente. Pensó que yo era un teléfono celular. No, hay una cosa que... Pero fue la única vez, o sea, me enorgullezco de eso. O sea, quiero decir, de algún modo él tiene que sentirse orgulloso también porque fue el único. Y sí, obvio. Es una forma de orgullo, ¿no? O sea, no pudo conmigo, va diciendo por los bares. Totalmente. Ahora, ¿no? A los gritos. Totalmente. No, y bueno, yo presenté el libro La Llamada de Leila en Barcelona, como dije antes, y todos los libros de Leila son sobre temas muy diferentes. Hay uno sobre soldados de Malvinas enterrados en un cementerio inglés en las Malvinas, uno sobre unos suicidas patagónicos, uno sobre la sombra fantasmagórica de Truman Capote en la Costa Brava, La Llamada, del que yo habló, uno sobre un bailarín de malambo. El malambo es una especie de danza folclórica argentina
un poco desenfrenada, Bueno, muy interesante de ver, ¿no? muy. Una sobre Bruno Gelber, el pianista, ¿no? Después, incluso muchos de tus perfiles. Y no encontraba un hilo común hasta que se me ocurrió que todos los personajes son mutantes, o sea, que empezaron siendo una cosa y se convirtieron en otra, ¿no? Los soldados mueren, Truman Capote en el momento de escribir A Sangre Fría fue otro después de escribir Sí. A Sangre Fría, la llamada Ni Hablemos. El bailarín ganó el premio, el concurso este, Y le cambió la vida. etcétera, etcétera. Entonces me preguntaba si esa, no sé si sos consciente de eso o si subliminalmente te interesan vidas o te interesan historias que empiecen de una manera y sigan de otra o terminen de otra. No, no me había dado cuenta de eso hasta que lo mencionaste vos. Yo siempre pensé que no había un hilo conductor muy claro, pero sí que había algunas cosas que de alguna forma eran parecidas en todos, a pesar de que, como decís, hay temas súper diversos, suicidas, la dictadura, etcétera, que eran personas con alguna singularidad muy potente, pero muy periféricas, a las que nadie les había echado una luz, como historias con una singularidad fuerte, y historias de la periferia también, o sea, las personas periféricas, pero también historias de la periferia. Digo, 2 de los libros transcurren en el interior, uno en la Patagonia, el otro en la provincia de Córdoba, en un pueblito muy chiquito. Y otro en las Malvinas. Y el otro en las Más lejos Malvinas, todavía. el otro en la Costa Brava, que digamos, los años, ahora la Costa Brava no es lo que eran los años en los que Capote Ya. estuvo allí. Silvia Lavairu es una víctima de una cosa central en la Argentina, de una bomba sanguinaria de la dictadura, pero es una víctima con muchísimas singularidades, pero también un testimonio periférico que nunca se escuchó a fondo. No, y además yo digamos. creo que tampoco, posiblemente no haya lugar más periférico que la Escuela de Mecánica de la Armada, que es como un no lugar... En el ¿no? medio de la Sí, ciudad, del barrio de la más ciudad- rico de la ciudad de Buenos por Aires. eso, ¿no? Donde estaban prisioneros y torturados. Sí, totalmente. Pero hay algo que me resonó mucho a vos de esto que te escuché decir por primera vez en una presentación, la presentación hermosísima que hiciste en la librería Finestras en Barcelona, de La Llamada, esto de los mutantes. Y es que yo ahí me di cuenta que yo siempre, cuando entrevisto sobre todo a gente que realiza alguna tarea creativa, por el momento en el que esa persona, en el que, para citar a Piglia, en el que Ricardo Piglia se convierte en Ricardo Piglia, en el que Fito Páez se convierte en Fito Páez. Sabemos que no hay un momento determinado, digamos, pero a mí me gusta mucho bucear en ese momento. A veces es un momento de cambio muy vertiginoso y a veces es una línea un poco más suave, ¿no? Pero sí hay una curiosidad por mí en eso. Y a veces me doy cuenta que la misma persona a la que yo intento, no sé, como indagar acerca de eso, nunca se ha puesto a pensar en esa cuestión, ¿no? Es como que llega un punto en el que esta gente tiene la sensación de que siempre ha sido así, o que fue más fácil de lo que fue, y no fue fácil. Y sentís, me refiero a algún tipo de responsabilidad a la hora de hacer pensar a la gente cosas en las que tal vez nunca pensó o incluso no quería pensar. ¿Hay No. ahí, no? No, porque mi trabajo, digamos, yo me detengo cuando el otro me detiene. Si no, yo no me detengo. Sé que en algunos casos el trabajo que hago implica de alguna manera remover cosas Pero que la si se gente... detienen ellos, que les pegas con el bastón este. Les que te pego dieron con de la premio. máquina. Ahora tengo Sí. un artefacto perfecto para... Sí. No, si se detienen ellos, yo... Muy pocas veces me ha dicho la gente, creo que no recuerdo un momento puntual en el que una persona me dijera... Hasta aquí llegamos. Hasta aquí, no quiero hablar de eso. No. Como yo veo a la gente muchas veces, también hay una posibilidad de volver sobre eso, que puede ser lastimoso, qué sé Ya. yo. Pero lo que más me pasa es que la gente se queda pensando en las conversaciones y que cuando regreso la vez siguiente me dicen algo así como estuve pensando, qué sé yo, pero me ha pasado, ahora estoy entrevistando, no vamos a decir a quién, pero una persona desde hace ya mucho tiempo y la vez pasada se emocionó muchísimo
Y es una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y realmente lo aprecio y no me gusta ver sufrir una persona, Ya. a nadie, digo, ni a alguien cercano. Y yo me quedo callada, o sea, y sigo o no sigo, Ya. porque creo que una vez que el acuerdo tácito, digamos, con un periodista que se toma su tiempo, que se toma su trabajo muy en serio, que está allí semana tras semana y a veces muchas más de una vez por semana, Ya. es, me vas a contar tu historia y yo voy a tratar de estar lo más honestamente que pueda a la altura del fragor de tu historia. Ya. Y para eso necesito que me cuenten. Ya. Y me parece que con la actitud la gente se va dando cuenta de que uno no pregunta por morbo, no pregunta para hacer doler. Ya. Eh, Pero una cosa que te pregunté y me dijiste que es que cuando empezás el trabajo hay una especie de, no creo que tengan que firmar en ningún lado, pero sí saben que no van a poder intervenir sobre el texto, ni van a poder cambiar cosas, ni pedirte que saquen cosas, ¿no? No, digo, el texto jamás lo lee ningún entrevistado antes. No es algo que yo advierta, pero si me preguntan, Silvia Labairu, por ejemplo, me preguntó si iba a poder leer lo que yo escribiera antes de que saliera. Yo fui a ella con la propuesta de hacer un artículo, no un libro, y después Ya. a los 2 meses me di cuenta que era imposible hacer un artículo solamente. Ya. Y le dije, pero la primera conversación que tuvimos fue una conversación sin grabador, y también eso creo que le dio confianza y le da confianza a la gente un poco reticente, ¿no? Que le Ya. ofrezcas una primera conversación Ya. en plan... Sí, para que, bueno, para que conozcan date cómo viene cuenta, la mano. fíjate cómo viene la mano y si te parezco Ya. confiable. Y, Ya. y ahí me preguntó si iba a poder leer lo que yo escribiera, ese supuesto artículo, y yo le dije no, si esa es la condición, no, y te explico por qué. Si yo, Ya. para mí la escritura es un lugar de libertad. Si yo tuviera que escribir pensando que vos vas a estar leyendo esto, sería como escribir con alguien mirándome, escribir, y sabés Ya. que es imposible, o sea, digo, Ya, que alguien ya, te ya. esté mirando, y lo entendió perfecto. Ya. Pero en principio es muy poca la gente que me pregunta eso. Vale. Y si me preguntan, yo digo no, y si es así, prefiero no hacerlo. Ya. Y después, obviamente, en el transcurso de una conversación, sobre todo cuando es una conversación tan larga y todo, hay cosas que sí, que la gente prefiere, que de alguna manera quieren contar, pero no quieren que se publique, porque arruinaría una situación, arruinaría, y eso cada tanto pasa, y yo lo respeto, porque yo no le quiero arruinar la vida a nadie, Genial. salvo que la historia sea una historia súper relevante, no sé, que alguien me diga, mira, en realidad lo maté yo, o sea, como que no lo puedo poner. Ya. Oye, pero sin alejarnos demasiado del tema de la mutación de tus, De mis de tus mutantes. sujetos o de tus chosen one, escogidos, ¿no? Sí. O de tus blancos móviles, digamos. Ayer hablábamos del libro este de Andrew Sisman que se llama La presuntuosa tarea de Boswell, que es un libro que cuenta cómo James Boswell escribió la vida de Samuel Johnson, que es un libro de 1000 páginas. Y que es el primer gran perfil innovador absolutamente en cuanto a proximidad con el sujeto, seguimiento, lo siguió durante años, ¿no? Y que ahí están anunciadas en términos de metodología biográfica y periodística todo lo que se sigue haciendo ahora por primera vez, ¿no? Y lo curioso es que Boswell, hasta que emprende esa tarea, era una especie de idiota absoluto que era borracho, mujeriego, oveja negra de la familia, no servía para nada, etcétera, etcétera. Y esta proximidad con Johnson lo va convirtiendo en una persona inteligentísima y que consigue además la hazaña de que Samuel Johnson sea más conocido hoy por el libro que escribió él que por su propia obra, ¿no? Yo sé que no sos ni idiota, ni borracha, ni nada por el estilo. Todo. ¿no? Llevas diciendo Pero, y yo decía, no, pero sí, pero lo que me... Alcohólica, drogadicta, todo. No, pero lo que me pregunto es si vos de algún modo sentís que mutás también con cada libro, con cada materia o cada personaje, si te cambia de algún modo, te aporta, no profesionalmente, que estoy seguro que sí, obviamente, ¿no? Pero si o es un traje que te sacás, o hay de repente en algún caso, supongo, con una cierta toxicidad y un cierto karma que te transfiere. En el caso del bailador de Malambo creo que no, porque es pura alegría, ¿no? Más allá de voy a ganar o no voy a ganar. Pero quiero decir,
como estos actores del método, quiero decir, que dicen que no, que tienen que sacar el muñeco y el Sí. personaje y todo esto, si hay algún tipo de efecto residual en vos o es un trabajo y es como misión imposible, ¿no? Te llega el nuevo sobre con la grabación y te dice, su misión Leila si decide aceptarla, ¿no? Sí, no, es más, no es ni una cosa ni otra. Yo creo que, por un lado, haber entrevistado a tanta gente y estar entrevistando todo el tiempo a tanta gente y tantas historias tan diversas, obviamente te equipa de una manera mucho más, más potente para leer la conducta humana, si querés, en general, y yo supongo que la mía propia también. Creo que la vez pasada hablábamos un poco por correo y yo te decía que uno de mis grandes pavores es que yo entrevisté a muchos escritores y muchos de esos no eran buenos escritores realmente. Estas cosas que uno tiene que hacer porque trabaja en un sitio determinado. Claro, están los perfiles, están los trabajos alimenticios que te lo encargan y están los que escoges vos. No, claro. Ahora no, ahora medio como que todo escojo yo, pero también me gusta que me encarguen cosas. Pero bueno, trabajas en un diario, tenés que ir a entrevistar al tipo, qué sé yo, al cuñado del dueño del diario que publicó una novela, pero también, y ya sabes que no va a estar bien, etcétera. Pero lo que más pavor me daba era como buenos autores a los que yo entrevistaba, pero que habían tenido un éxito 20 años atrás y después todo había ido como cuesta abajo, pero ellos seguían, o ellas, ¿no? Seguían convencidos o convencidas de que todo lo que hacían era genial, un poco también como movidos por la alabanza interminable de sus lectores fanáticos que de alguna manera proyectaban aquella gran novela y que ese no darse cuenta a mí me producía pánico. Yo creo que ese tipo de cosas a mí sí me pasan, o sea, como leer en el otro una conducta que de alguna manera... o no sé, o que a mí me funcionan como advertencias. Pero más allá de eso, yo por más que escuche historias tremendas como las de los suicidas de la Patagonia o la de Silvia Lavairo, ni hablar, que es una historia tremebunda, digamos, pasó los peores 3 años de la vida de una persona, aunque ahora tiene una vida muy buena, no me dejan una marca personal, digo, yo no me impresiono. Es un poco como que pienso en el bien de la historia, no en mí y en lo que me pasa a mí con esa historia. Por supuesto me emociono, por supuesto, digo, si no fuera una persona... Perdón, ¿pensás en el bien de la historia o en el bien del historiado o de la historiada? No. La historia. La historia. No, nunca, y esto va a sonar horrible, pero no estoy pensando en el bien del otro. Porque Bueno, es si la no, frase famosa, la de Janet Malcolm, del periodista, ¿no? Que dice que... el asesino. Sí, que uno está ahí para hacer su trabajo y el trabajo es ¿no? Un poco. Sí, creo que es medio injusta esa frase de Janet Malcolm. Porque sí, es injusta, pero... dice que todo el periodista sabe que en el fondo lo que hace es deshonesto, algo así, ¿no? Sí, un poquito. Lo que pasa es que ella analiza un caso muy particular en ese libro. Bueno, pero que es el deshonesto... caso de un periodista que le promete a un asesino que va a escribir un libro que lo va a hacer salir de la cárcel. No, eso sí es espurio, digo. Yo nunca le diría pero eso a una quiero decir, persona. es deshonesto, yo creo, en el sentido de que el periodista, yo creo, nunca es del todo honesto con la persona que está entrevistando. Quiero decir, porque muchas veces puede pensar y decir qué taradez que me acaba de decir, ¿no? Y a eso me refiero. Pero eso también te pasa con un amigo. A mí muchas veces me pasa que me digo que estoy hablando con una persona y me está repitiendo cosas que yo ya sé. Y sí, qué sé yo, hay un momento como de tedio. Y después te das cuenta que en realidad esa reiteración, cuando es una reiteración que está conversación a conversación, hay que hacer una lectura de eso. Hay una conducta reiterativa, hay una reafirmación de lo mismo. Entonces, yo creo que soy como una gran chatarrera. En la Argentina le decimos chatarra a todos los desechos, ¿no? Todas las cosas que se arrojan. Entonces como que siento que lo que muchos colegas descartarían como chatarra, para mí son pepitas de oro, recubiertas de barro. Entonces yo encuentro un montón de cosas ahí. Pero lo que no hago es como proyectar. Mira, me acuerdo cuando mi mamá estaba agonizando en el año 2009,
me mandaron del diario donde yo trabajaba, sabiendo que esto estaba pasando, a hacer una nota con un tanatólogo, que es un señor que se ocupa de trabajar los cadáveres. ¿Te mandaron algún redactor, jefe de redacción, Sí. justamente por esto, por el No. estado en el que estabas o no? Ah, No, vale. me mandaron porque tocaba. Porque tocaba y yo no me negué. Y fui y el tipo me hablaba de fauna cadavérica y qué sé yo. Y no era, digamos, el tema más indicado para una persona cuya progenitora está agonizando en un hospital. Pero ¿eres el menos indicado o tal vez era el más indicado porque te ponía la idea de la muerte en otro sitio? No sé, yo creo que en todo caso no lo hizo esta persona con la intención de sanarme de nada. Ya, Más ya, bien ya. necesitaba Ya, que ya, alguien ya. le hiciera ese texto y le importaba, le daba lo mismo que mi Ya. madre estuviera en el estado en que estuviera. Pero para mí no fue una tarea, digo, lo recuerdo porque hasta recuerdo la nota con mucho interés, digamos. Yo hablaba con el tipo realmente, y fui muchas veces, fui a la funeraria, fui a no sé qué. Entonces creo que no hay una afectación personal. Yo creo que hay una distancia enorme entre lo personal y esto que decís como cuando vas a hablar con un empresario, por ejemplo, haces un perfil de un tipo muy poderoso, ¿no? Ya sabes que va a haber un montón de cosas que vas a tener que escuchar relacionadas con los negocios que de pronto no te van a servir para el perfil. Pero tenés que entrar en la música de ese tipo, en el ecosistema de ese tipo. Ya. Entonces, en el fondo, no hay nunca algo que se Ya. deseche. Y yo no creo que eso sea deshonesto. Creo que simplemente es... no, viste esta cosa de que lo genuino, lo sincero, qué sé yo. A mí a veces me parece que lo sincero, tanto en la vida periodística como en la vida familiar o en la vida de amistad, produce una lastimadura que no tiene ningún sentido, Ya. que no sirve ni para tu relación de pareja, ni, o sea, digo, no ser falso. Ya. Pero a lo mejor no hay que decir las cosas, o hay maneras de decir las cosas. Entonces, yo en general permanezco bastante se puede oculta. arrojar una taza contra una pared, digamos. No, eso Ya, sí, ya. obviamente. Sí, o dar un puñetazo contra el Ya, ya, núcleo. ya. Pero pues yo en general cuando entrevisto a la gente hago cada vez menos preguntas, me quedo como muy callada, escucho mucho, tengo mucha paciencia. Ya. Entonces digamos, no hay mucha posibilidad de ejercer la deshonestidad, porque Ya, no es que yo ya. esté ocultando, es que simplemente mi lugar es el lugar de alguien que no está ahí del Ya. todo, es la opacidad completa. Ya. No tengo que contarle todo lo que se me está pasando por la cabeza. No, y ayer me acordaba, hay un perfil publicado en el New Yorker, ahora este año el New Yorker cumple, hoy me parece, 100 años. La Paren revista, todo, ¿no? nos vamos ya a La festejar el revista. cumpleaños de New Yorker. Creo que es hoy. Y uno de los perfiles más famosos del New Yorker estuvo escrito, bueno, A Sangre Fría salió en el New Yorker también, Sí, ¿no? claro. Pero, por entregas, pero era de uno de los grandes firmas del New Yorker, que era Joseph Mitchell, y el perfil se llama El secreto de Joe De Gould, Joe que, Gould. él sigue como una especie de clochard, de mendigo bohemio loco en el Greenwich Village, que dice estar escribiendo la historia oral del siglo XX o algo por el estilo. Y entonces en algún momento Joseph Mitchell descubre que es todo mentira, que esa novela no existe, que esa historia oral no existe, y publica eso que era El secreto de Joe Gould, y a partir de ese momento Joseph Mitchell no escribe una palabra más, queda paralizado por esa traición a su perfilado, Sí, su perfilado. de frente y de perfil, ¿no? Cuando muere Joseph Mitchell iba a la oficina del New Yorker y se sentaba todo el día y en el escritorio durante 2 o 3 décadas, ¿no? Sí. Cuando murió y vacían el escritorio, encontraron en un cajón la dentadura postiza del Joe Gould, del personaje este. Y con los años otra escritora del New Yorker de ahora, que se llama Jill Lepore, que es como una nueva estrella, escribió un libro que se llama Los dientes de Joe Gould, donde descubrió que el libro existía. No. Y que Joseph Mitchell, porque le cerraba mejor la historia, incluso había una mujer que lo llamó a Joseph Mitchell desde Wisconsin y le dijo, Joe Gould estuvo aquí hace 5 años y tengo cajas y cajas y cajas. Por favor, venga a buscar esto. Y Joseph Mitchell optó por no contar nada, cual es un poco terrible y se explica también que el tipo haya quedado paralizado Claro. y no pueda escribir. Doy por descontado que jamás harías un gesto tan radical, pero una cosita.
O sea, quiero decir, hay una tentación, supongo, cuando incluso alguien te dice algo, qué lástima que no me dijo Tal esto. cosa. Y que además, eso que decís, qué lástima que no te dijo, tal vez se corresponde perfectamente con lo que te podría haber dicho, pero la persona no está capacitada o no tiene algo, no. No, yo en esos casos, no, digo, esto de Joseph Mitchell me parece una cosa muy tremenda. Es tremendo. Es tremendo porque, no sé, yo creo que tengo un gran sentido de registro de que estoy trabajando con materia prima humana y eso es algo que se puede destrozar en un momento. Entonces, Sí, pero muchas veces, incluso con cambiar el orden de las cosas, se modifica el efecto. Quiero decir, Claro. son maniobras tal vez más cercanas a la ficción, ¿o no? sí, yo creo que sí. Sí, sí. Digo, me parece que si haces eso, el libro se tendría que presentar como novela, con un gran problema, que es que lo podéis presentar como novela, pero está repleto de historias de personas reales. Pero lo Sangre cual- Fría es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? A Sangre Fría. Sí. Pero a Sangre Fría, viste que lo único que tiene inventado, según lo dijo Capote, es el final. Y hay muchísimas, digamos, notas de periodistas que fueron después a Holcomb a buscar el testimonio de la gente. Y claro, lo que notás es que la gente lo que dicen esos testimonios, porque los periodistas van y le preguntan, ¿es verdad que usted le dijo a Truman Capote tal cosa? No, ese señor era tal. Y en realidad las opiniones de las personas dependen un poco de cuán bien o mal parada queden en la Sangre Fría. Es verdad. Yo creo que eso es una especie de casa de brujas, viste, como ir a preguntar a un entrevistado. Por eso me resulta tan ¿Y nunca tremendo. te pasó a vos? O sea, ¿no tenés miedo a que te pase si nunca te pasó? De que vayan sobre tus huellas a verificar. Por ejemplo, Bruce Chatwin también mentía Claro, mucho, ¿no? bueno, sí, Kapuczynski también, Sí. pero creo que ellos realmente inventaron cosas que no estaban ahí. Y está mal eso. A mí me hace mucho ruido, pero hay algo que yo sí hago con esto que vos decís, que es que de pronto, qué sé yo, alguien podría haber dicho que me salva de cualquier tipo de tentación en ese sentido, que es que la especulación se note que es una especulación. O sea, cuando alguien me dice algo y yo pienso, qué lástima que no me dijo tal cosa, lo puedo escribir. O sea, puedo decir, acá me encantaría que me hubiera dicho tal cosa o acá me encantaría. Estamos señal recibiendo para nosotros. llamadas de Marte y Saturno. Atiendan. No, nos dijeron que había como un reloj, pero yo... Ah, está ahí. Sí, no, está ahí, pero no es perfecto. eso el reloj. Hay tiempo todavía. Hay tiempo. Buenísimo. Entonces, en realidad, qué sé yo, hay algo que sí yo advertí con los años y eso vos con mucha generosidad decías que yo como ya estaba hecha. En realidad, cuando Rodrigo fue mi primer editor en la primera revista en la que yo trabajé, a la cual llegué sin ser periodista. Me hice periodista ahí, que es Página 30. Y bueno, digo, yo hay cosas que Nunca me él- dio ningún disgusto. Salvo una vez. Eso es mentira. Una vez se fue de vacaciones por Y una nunca semana volví. o algo y pasaron como 2 meses y no volvía. Y de repente apareció un día y... Bueno, te acordás, pero contó como una historia de perdida en el Amazonas. No, una cosa mentira. Le dije que rarísima. me habían tenido que hacer un Sí. trasplante de riñón. O algo así. Sí, eso habías dicho. No, que tiene una piedra en el riñón, dije. Pero bueno, qué sé yo. Está bien. Después volví recargada. Yo me acuerdo que estaba toda bronceada. Entonces, Sí, además llegó despampanante, era como, no tenía mucho aspecto de enfermo. entonces me ponía base blanca. Pero claro, los brazos eran un bronce Ya, total. ya. Pero bueno, eso no fue un disgusto porque volví al final. Volvió. Sí, no, y te decía, en aquellos años, aprendí muchísimas cosas, pero después con el tiempo creo que hay una cosa a la que llegué y es que todo lo que puede ser una debilidad en apariencia se puede transformar en la fortaleza de un texto. Por ejemplo, el libro sobre Truman Capote de la Costa Brava. Ahí había un hueco enorme, no había prácticamente información acerca del tiempo que había pasado Capote en la Costa Brava escribiendo a Sangre Fría. No quedaba gente viva que lo hubiera conocido prácticamente. Y toda esa ausencia empezó a hablar de otras cosas, Ya. de cómo cuando no recogemos los testimonios a tiempo,
los testimonios se pierden, de cómo puede haber viviendo en la casa al lado alguien sumamente importante y relevante para la cultura del siglo XX y de pronto ni nos enteramos porque pensamos que es un señor muy amanerado y muy loco y que se viste extravagante, pero que básicamente... Entonces, eso sí, creo que a lo que dejé de tenerle miedo, a los huecos de la información, a que el otro me empiece a decir cosas que de golpe, pero no es que esta persona era tan buena y tan proba, entonces acá tengo este testimonio que no encaja. Pero es mucho más, no sé, más jugoso de esa manera. Bueno, y además a veces las carencias o los defectos son lo que acaban configurando un estilo, ¿no? O sea, la suma de todas esas cosas, de lo que uno intentó hacer y salió otra cosa, finalmente descubrís que eso es lo que era uno realmente, ¿no? Sí, claro. Digo, uno es en sus carencias también, sí. ¿no? Creo que no hay que defenderse, o sea, creo que es eso, es como que yo trato como de no defenderme ante la falta, digamos, ok, no pongamos lo que no hay, ¿vea? Tratemos de mirar mejor y ver qué se puede hacer con eso. Y si lo único que se puede hacer es chiquito, hacer chiquito. Y bueno, y hablábamos un poco aparte de esto, de ciertas tentaciones, de, digamos, que la metodología o la honestidad de la crónica a veces se ve como un poco, escucha el canto de las sirenas de la ficción, ¿no? Es como Ulises atado al mástil un poco, ¿no? Y a mí siempre eso me sorprendió y es una cosa que hablamos varias veces. El primer trabajo, Leila consiguió su trabajo como periodista que no era con un cuento, ¿no? Sí. Y después, yo no sé si en la intimidad te estás escribiendo una gran novela y no nos cuenta, ¿no? O la está escribiendo tu pareja, Diego, en silencio. Sí, lo tengo encadenado en el baño de servicio, escribiendo la gran novela de Leila Guerriero. No, pero ese es el secreto, por eso estamos juntos hace 30 años, es que se demora, es lento. No, y siempre me sorprendió, siempre lo hablamos, y yo siempre te decía, pero Leila, ¿por qué no escribís cuentos o escribís una novela? Y la respuesta que me das es como un inmenso respeto por el mundo de la ficción y por el inventar, pero que si rascamos un poco, también yo puedo llegar a pensar con pleno derecho que no me interesa tanto lo inventado o la ficción. ¿Por qué voy a perder el tiempo con esto? Yo estoy seguro que se te ocurren historias. Incluso se te ocurren historias a partir de las historias verdaderas que te cuentan, o no se te ocurre nada. No, te juro que no tengo imaginación, es eso. O sea, carezco, tengo la parte del cerebro que dice, imagine historias completamente... No, ya, supongo que cuando somos chicos todos empezamos escribiendo historias de ficción. No sé, no conozco ningún nene que vaya a hacer un perfil de la abuela, qué sé yo. Sería un monstruo. No, pero hay composición, en el colegio a veces piden. Sí, pero es cualquier cosa. Sí, yo guardo todos mis colegios del colegio primario, mis cuadernos del colegio primario y eso. Y encontré composiciones. Se ve que yo tenía un chip en aquel momento, que era la maestra decía, escriban un párrafo sobre, no sé, papá o la vaca, y yo escribía 7 páginas sobre papá o la vaca, y la mitad era un invento chino, o sea, no. Pero antes de entrar a mi primer empleo, en Página 30, yo por supuesto escribía ficción, pero yo notaba que la ficción ya empezaba a llegar como por goteo. O sea, yo escribía cuentos. Y me preguntaba como que, no sé, notaba que empezaba a escribir siempre sobre lo mismo, no sé, eran como cuestiones sórdidas o problemas, no sé, parejas que pasaban por situaciones horribles. Y en un momento eso paró, o sea, como que se detuvo, como que empecé a escribir mucho menos de lo que estaba escribiendo. Y cuando encontré la no ficción, eso se disparó como un jet y nunca más sentí la necesidad de escribir ficción. Pero mi biblioteca es un 85% ficción. A eso voy. Eso es una gran lectora de ficción. Un 7% o 10% de poesía y el resto de no ficción periodística. ¿Y qué escritores de ficción son los que más te sirvieron para tus no ficciones? Para mis no ficciones, sí. vos... No, basta. No te estoy hablando, o sea, vos, Capote, Mailer, no, basta, en serio. No, bueno, pero a ver, quiero decir esto. Vos
Sí, como una... Primero que nada, historia Tú argentina... tienes que decir aquí. Tú, ok. Primero que nada, Rodrigo tiene su primer libro, se llama Historia Argentina, y para mí fue una bomba cayendo. Yo leí eso y vi un tipo que estaba escribiendo como un escritor, como un músico, como un cineasta. Era una persona joven y escribía de una manera que, ok, muy bien Bioy, muy bien Cortázar, muy bien todas esas personas que me habían influenciado muchísimo, pero Me esto voy a era... levantar y me voy a ir. Bueno, Claro. esto era completamente otra cosa. Eso fue como, y creo que muchas de las cosas que pasaron en ese libro o con tu libro, que me hizo ese libro a mí, que yo leí cuando ni siquiera te conocía, cuando ni siquiera había empezado a trabajar en Página 30, operaron de alguna forma en un estilo que no tenía nada que ver con el periodismo tradicional o con Bueno, la pero ficción ¿quién más? tradicional. Y eso me llevó de alguna manera a otros autores que fueron, que también llegaron en parte, no todos, pero muchos de ellos llegaron por parte de las recomendaciones de Rodrigo. Yo no leía, digo, yo me bajé todos los clásicos y toda la literatura europea durante la infancia, la adolescencia y la primera juventud y me quedé como, digo, ¿y ahora qué leo? Y llegué por Rodrigo a la literatura norteamericana, contemporánea, sobre todo. Y ahí hubo un primer autor que me deslumbró, que es un autor muy dickensiano, que es John Irving, que vos me presentaste de alguna manera. O sea, me dijiste, ¿leíste a John Irving? Y me dio un libro nada incautamente. Y yo creo que ahí aprendí muchísimas cosas que tienen que ver con las tramas arbóreas, ¿no? Con manejar una trama completamente coral, de tener la acción, tensar la línea del suspenso, en una novela que se llama Oración por Owen, o sobre todo en El mundo según Garp, cómo retasear información, cómo avisar algo tremendo va a pasar y no saber qué es lo que... Y después, otros autores fundamentales para mí, y ahí sí llegué sola, fue un choque de frente con ese transatlántico tren locomotora que es Lorrie Moore. Yo no volví a escribir igual, no sé si mejor o peor, pero yo no volví a escribir igual después de leer los cuentos de Lorrie Moore. Y tampoco volví a escribir igual, y a él también lo descubrí por las mías después de leer la obra de no ficción de David Foster Wallace. Yo quedé sumamente impactada por esos autores que se fueron metiendo completamente, no solo en el estilo, sino en la mirada, sí, digo, y otra cosa que a mí me ayuda mucho en la escritura del periodismo de la no ficción es la poesía. Yo leo mucha poesía y encuentro ahí en la economía de recursos, en la capacidad que tiene un poeta de juntar un adjetivo y un sustantivo de una manera a veces parca, a veces muy sobria, y hacer que en esa unión salte una chispa extrañísima, digamos, que es lo que yo intento a veces eso sí, con mucha intención hacer en zonas de los textos que tienen que ver sobre todo con descripciones, atmósferas fantasmales, o sea, digo, cosas no tan evidentes que quiero contar, y muchos otros. Y ahora estoy siendo inoculada también por el virus de Kurt Vonnegut, que todavía no veo ¿Para qué te va a servir? para qué me va a servir, pero está ahí y yo sé que algo viene ahí. Bueno, toda la parte cuando él cuenta su experiencia en Dresde es como una crónica perfecta, ¿no? Sí, claro, Ya. sí, sí. Bueno, y hablando de La llamada, ahora que es el libro, me preguntaba, en alguno de tus otros libros o de perfiles aparece esto, pero en La llamada, a partir de una historia personal, ¿no? de una persona, estás contando la historia de una sociedad y de un país en un momento muy complicado, que es un momento que se ha prolongado en el tiempo, no es un momento que haya desaparecido, valga la redundancia, ¿no? El tema. Por usar la palabrita. Había ahí, de tu parte, sentías una especie de, no digo temor, porque evidentemente no lo tenés, pero sí una responsabilidad añadida en cuanto al efecto que podía llegar a tener este libro, ¿o no tenías la menor conciencia o preocupación de eso? No, creo que no tenía la menor conciencia y me parece que lo pude escribir por eso. Y porque tenía la convicción profunda de que no era un libro sobre los años 70 en la Argentina, sino que era un libro sobre una mujer que había vivido una historia muy tremenda durante 3 años, en los años 70 en la Argentina, y todas las repercusiones que eso había tenido en su vida. Pero, digo, vos sabés que hay periodistas, colegas argentinos, sobre todo, que hicieron libros muy buenos sobre eso y que saben
400 veces más que yo sobre los años 70 en la Argentina y las diferentes etapas de Montoneros, Claro, etcétera. pero son libros más con una especie de voluntad más panorámica, enciclopédica, ¿no? Sí, más de investigación, digamos, Sí. no era lo mío. Entonces yo creo que también esa especie como de inconsciencia, por un lado, y ese desprejuicio de decir, yo lo voy a hacer a mi manera, no quiero hacer otro libro sobre los 70, pero sí me empecé a alarmar un poquito cuando algunas personas como del editorial, ponele, lo leían y me decían, wow, qué fuerte esto, o vos incluso, que en un momento me dijiste algo así como, qué impresionante todo lo que cuentan acá, como no sé si se dieron cuenta de todo lo que contaron, y esas cosas eran como, wow, ¿qué va a pasar, no? Ya. Sí supe todo el tiempo que era un libro riesgoso. Eso lo tenía claro, digamos. O sea, era un libro que podía Ya. riesgoso en el sentido de que sí, de que podía despertar muchos resquemores. Digamos, un libro que de alguna forma critica algunas cosas como ciertas actitudes de los organismos de derechos humanos, nada menos Ya. con los sobrevivientes. Entonces, eso, bueno, critica, yo no los critico, digo, está en el testimonio de la gente que Ya. pasó por eso. Yo no Y- es que, no tengo por qué opinar como ellos, digamos, ¿no? Y te da un poco de, no sé si te preocupa, o tal vez no pensás en eso en absoluto, pero te da un poco de miedo o de irritación que se convierta un poco en tu satisfaction o en tu let it, o Una tu que let it sabemos be, todo, claro. ¿sí? ¿No? O Blowing in the Wind, Ya. y que sea un libro que vaya a estar siempre ahí para siempre. O sea, quiero decir, ¿te está empezando a cansar un poco el efecto de la llamada o lo estás viviendo sin problemas? Yo creo que no, lo que me pasa con eso es que siento que las cosas que le pasan al libro, que no me pasan como mucho a mí, digamos, que es siempre sentí que el trabajo se abría camino solo, ¿no? Así como llegué a página 30, como vos decías, por un cuento. Me parece que eso de lo que pasa con la llamada ahora puede ser muy peligroso si es a lo mejor el primer libro que publicás. Eso Claro. puede ser complicado. Claro. Porque con el primer libro que publicás, digamos, como el otro día leía una reflexión interesante de Jeffrey Eugenides, ¿no? Se pronuncia el autor de Las Vírgenes Suicidas, que fue su primera novela y que lo puso allá arriba y que tardó como, no sé, 9 años o 13, no me acuerdo, en publicar la segunda, que fue fabulosa también. Era mejor la primera. Sí, claro, es Sí. mejor la primera. Pero ¿ves? Siempre va a estar pasando eso. Sí, Todo el mundo sí. va a decir, aunque escriba, no sé, la mejor novela van a decir Las Vírgenes Suicidas será mejor. Cuando te pasa eso con un primer libro, es complicado porque él decía que cuando escribís una primera novela, de alguna forma nadie está esperando nada. Entonces, si funciona fantástico, es fantástico. Pero si funciona fantástico, todo el mundo va a estar esperando mucho de la segunda y de la tercera y de la cuarta. Entonces, de alguna manera que esto haya sucedido con el libro número, qué sé yo, no sé, 5, 6, no sé, también es como, bueno, no sé, es como, no podría haberlo escrito hace unos años, no tenía las herramientas, Ya. no hubiera podido contarlo de esta manera, esta mujer no hubiera hablado conmigo 10 años atrás, las cosas hubieran sido distintas. Entonces, no, yo creo que hay que pensarlo como el libro tiene como su vida. Y por suerte no es una canción corta, entonces no la voy a tener que cantar tantas veces como, Ya. como Jagger tiene que Ya, cantar genial. Satisfaction, qué sé yo. Quizás era un pico. Yo imagino que también uno puede pensar, a ver, con el próximo libro quiero que pase lo mismo. Seguramente no va a pasar y a lo mejor no pasa nunca más, digamos, pero eso no quiere decir que yo el próximo libro no lo vaya a hacer tratando de poner todo lo que puse en La llamada, en La suicida del fin del Pero- mundo. Va a ser un libro forzosamente muy diferente, no vas a seguir por... Por el mismo tema. Sí, no, nunca lo hiciste eso, No, es que nunca hice eso. Sí. O sea, pasé de los suicidas a un bailarín de folclore, a un intérprete de piano, a soldados enterrados en Malvinas, a una mujer que atravesó una dictadura. Ya, pero si se hace la Truman película o Capote. la serie de Netflix o el documental, Sí. ¿te vas a sentir como perseguida por eso o vas a mantenerte aparte de todo? ¿Vas a participar? No, yo creo que con un libro, o con este libro, con cualquier otro, lo que uno tiene que hacer, salvo, qué sé yo, no sé, que te pidan algún tipo de asesoramiento o algo, me parece que es como, Ya, es la obra Ya. de otra persona, digamos, no es la obra. Me parece que eso siempre sale mal, que la mejor manera de que una película o una serie no se haga
es cuando el autor original Interviene. está muy metido en el guión, Ya. porque, no sé, ¿vos escribiste guiones alguna vez? No, ni pienso. Bueno, Nunca me lo pidieron. bueno, ya te lo van a pedir, pero No. es una tarea muy específica que tiene, es como escribir dramaturgia. Ya, ya. Es muy distinto. Bueno, nos quedan 3 minutos, entonces voy a hacer Cantemos. vamos a cerrar, a redondear. El párrafo ese que leí al principio tiene de algún modo una especie de una cierta cadencia Joan Didionesca en el sentido de esta cosa, ¿no? Como de repente como una especie de pseudo-epifanía muy, muy cerebral y muy no sentimental ni explosiva, sino vamos a bajar y vamos a poner las cosas tal como son. Me interesaba saber si te interesaba Joan Didion y me preguntaba si como Joan Didion, de aquí a unos años, esperemos que muchísimos y décadas, vas a terminar escribiendo acerca de vos mismo, digamos, o vas a terminar autoperfilándote. Ahora va a salir un nuevo libro de Joan Didion, que son las sesiones con su psicoanalista, por ejemplo, ¿no? Espero que eso no lo hagas. No. Pero, no, creo que sería... Mi no, psicoanalista es un gran psicoanalista, no le haría y- eso jamás. y me preguntaba, teniendo en cuenta los títulos de tus libros ya publicados, Sí. de hacerlo. O sea, ¿qué título le pondrías? O sea, no le pongas La suicida del fin del mundo porque contarías el final, ¿no? Y no me gustaría, pero puede ser La llamada como alguien llamada a hacer algo, puede ser una historia sencilla, puede Sí. ser La dificultad del fantasma, puede Ese. ser La dificultad del La fantasma. dificultad del fantasma sería. O sea, que tu aspiración pero final... jamás lo haría, o sea, jamás escribiría ese libro. No. Ya, pero o sea que quedan... Pensé que un ibas a minuto preguntar si iba a 50. terminar con Parkinson, como Joan Didion, pobre. porque- Yo con Didion cada vez me hace más ruido. Ella... Sí, me contaron una historia que cuando... Se va a llamar La dificultad del fantasma. Sí, no se va a escribir, pero si se tuviera O que la llamar de alguna o la fa- facilidad del fantasma, porque podés hacer algún cambio. No, la dificultad del fantasma siempre es O la difícil. sencillez del fantasma y tenés 2 títulos. El opus del fantasma. senci- La llamada del la fantasma. sencillez de la llamada al fantasma. Claro, la sencillez de suicidarse por la llamada del fantasma sería como... Ya. No, para terminar, hay un libro de otra escritora que se llama Eve Babich, que es muy buena y que era Sí. aparentemente una muy amiga de Didion, a la cual Didion vampirizó y usó para muchas de sus ficciones e incluso de sus crónicas. Y entonces ahí se cuenta una cosa tremenda, que es cuando Didion escribe El año del pensamiento mágico, que es la historia de la muerte de su marido y de su viudez. El coma de su hija. Sí, envía el manuscrito a su editora, que era Sony Meta, que es un gran editor norteamericano, y lo llama por teléfono y le dice, ¿y qué te pareció? Y el editor dice, no, lloré, es un libro impresionante, es realmente increíble, desgarrador, inteligentísimo, mi vida es otra después de haberlo leído, etcétera, etcétera, etcétera. Y Joan Didion lo frena en seco y le dice, me parece que no entendiste mi pregunta. Yo te preguntaba si va a ser un bestseller. ¿No? Entonces, quiero decir, no creo que vaya a ser una pregunta que vayas a hacer nunca, pero La llamada es un bestseller. Parece, ¿Es, sí. ¿Es el libro más vendido de todos los tuyos? Sí. Sí, es el libro que ¿Y más se ha cómo- vendido, y- además como tantas ediciones en tan poco tiempo. Por eso. Y entonces el capítulo que habría sobre la llamada en una historia, la historia sencilla de la llamada al fantasma, ¿cómo lo imaginas para terminar? No sé, primero que es un libro que sí me interesa Joan Didion, me gusta mucho ella, me parece una mujer muy complicada, muy complicada. No sé si alguien con quien uno se iría a tomar un café. Y además me dijiste que una vez se comportó bastante desaprensivamente con vos cuando te acercaste a ¿Cómo? saludarla. Que se comportó muy desaprensivamente con vos cuando te acercaste a saludarla en un Sí, café. sí. No sé, diría algo así como... Y después siguió. Muy bien. Y me parece que ese es un final perfecto para esta conversación. Muchísimas Bueno, gracias. a vos, Fue Rodrigo. genial. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, fuiste bárbaro. Aquí. Bueno.